Video de hermenéutica. Un saludo muy especial para los compañeros del foro. Mi nombre es José Virne Calderón, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Nos encontramos en la asignatura de hermenéutica. En este momento del estadio de estudio, nos encontramos dentro del taller cuarto, argumentación sobre las determinaciones epistemológicas del pensamiento hermenéutico. El presente análisis, que se ha hecho ya un trabajo escrito, se basa, y ahora en video, se basa como fuente primaria de González Arribas, reduciendo la violencia, la hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo, y como fuente secundaria de Cárcamo, hermenéutica, análisis cuantitativo. La actividad de este taller consiste en qué tarea desempeña la hermenéutica en el pensamiento actual, tras el legado de la tradición que se resquebraja en contextos postmodernos. Como hemos dicho, la hermenéutica pues, es una disciplina que se ocupa de la interpretación. Así es resultado de un simbolismo, y el simbolismo es condicionante que no se puede suprimir al conocimiento humano. Es por ello por lo que si el mundo humano es simbólico, solo cabe la interpretación, ya que el procedimiento hermenéutico se produce implícitamente en toda comprensión. La hermenéutica, la teoría de la comprensión y la interpretación se ve desarrollada por dos caminos distintos: el teológico y el filológico. La hermenéutica teológica se desarrolló por la autodefensa de la comprensión reformista de la Biblia contra el ataque de los teólogos, tridentinos, y la apelación de estos al carácter ineludible de la tradición. Por otro lado, la hermenéutica filológica apareció como instrumental para los intentos humanísticos de redescubrir la literatura clásica. Ambos caminos se desarrollan a partir de un estímulo análogo, ya que en ambos casos se trata de un redescubrimiento, pero no de algo que era totalmente desconocido, sino únicamente de algo cuyo sentido se había vuelto extraño, inasequible. La hermenéutica está en ambos casos orientada a la interpretación de textos escritos. Intenta poner al descubierto el sentido original de los textos a través de un procedimiento muy fino de corrección. Además de Schleiermacher, otros hombres importantes en la historia de la hermenéutica pueden ser Rilke, de la escuela alemana, importante en la historia de la hermenéutica, son de la historiografía. Dilthey, que elevó la hermenéutica al nivel de las ciencias humanas. Dilthey mostró cómo todas las ciencias humanas se diferencian de las ciencias de la naturaleza y que tienen componentes hermenéuticos. Heidegger, que probó que el proceso hermenéutico solo puede hacerse desde los prejuicios previos, es decir, que todo juicio necesita un prejuicio, que solo se puede hablar sobre unas determinadas instalaciones, que nos vienen impuestas por el momento y la tradición, que hemos nacido. Para Heidegger no se da ninguna comprensión, sino una precomprensión. Un autor que ha influido en gran medida en la antropología simbólico hermenéutica es Paul Ricoeur, que ha reivindicado la hermenéutica como un método antropológico. Gadamer, y con su verdad y método, nos dice que la hermenéutica tuvo que empezar a sacudirse de todas las restricciones dogmáticas del siglo XVIII, cuando hombres como Sennler y Ernesti reconocieron que para comprender adecuadamente las escrituras hay que reconocer la diversidad de autores, y en consecuencia abandonar la dogmaticidad del canon. Este acontecimiento fue lo que Dilthey llamó liberación de la interpretación respecto al dogma, y es a partir de ahí cuando el trabajo de reunión de las Sagradas Escrituras en su calidad de textos escritos tiene que someterse no solo a una interpretación gramatical, sino también histórica. Conforme al artículo Hermenéutica y análisis cuantitativo de Gianni Vattimo, filósofo italiano, contemporáneo, ha desempeñado un papel importante en la reflexión sobre la hermenéutica,
y su relevancia en el pensamiento actual y especialmente en contextos postmodernos. La hermenéutica en el pensamiento de Bátimo se presentan como una herramienta fundamental para comprender y abordar los desafíos que surgen en el mundo caracterizado por la pluralidad de fragmentación y la falta de fundamentos metafísicos sólidos. En el contexto de la posmodernidad, Bátimo argumenta que la tradición filosófica occidental, basada en principios universales y verdades objetivas, ha perdido su validez y centralidad. La hermenéutica, según Bátimo, se convierte en una respuesta adecuada a una situación. Su enfoque hermenéutico se inspira en la obra de filósofos como Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Bátimo aboga por una comprensión de la hermenéutica que reconoce la interpretación como una parte inherente de la experiencia humana y de la propia naturaleza del ser. Él dice que en lugar de buscar verdades objetivas y universales, Bátimo propone una perspectiva en la que la interpretación juega un papel central en la construcción del significado. Este enfoque hermenéutico se alinea con la noción del pensamiento débil de Bátimo, que implica la renuncia a fundamentos metafísicos absolutos y la aceptación de la contingencia y la multiplicidad de interpretaciones. En resumen, o concluyendo, Gianni Bátimo, la hermenéutica desempeña un papel crucial en el pensamiento actual al proporcionar un enfoque que permite abordar la falta de fundamentos metafísicos sólidos en contextos postmodernos. Propone una comprensión de la interpretación como fundamental para la construcción del significado en un mundo caracterizado por la diversidad y la ausencia de verdades objetivas y universales. Dentro de esta voy a desarrollar dos preguntas importantes que encontré en este artículo, que es ¿qué es la dimensión histórica en la hermenéutica? Entonces dice que se refiere a la idea que cualquier interpretación debe tener en cuenta el contexto histórico en el que se produce el texto que se está interpretando. En otras palabras, la dimensión histórica implica reconocer que los significados de las palabras, expresiones y conceptos pueden cambiar a lo largo del tiempo y que para comprender completamente un texto es esencial considerar las circunstancias históricas, sociales y culturales en las que fue escrito. Esta perspectiva reconoce que las palabras y las ideas no tienen significados fijos e inmutables, sino que están influenciados en el tiempo, ¿no? Y el contexto en que se utilizan. El filósofo alemán Wilhelm Dilthey fue uno de los primeros en destacar la importancia de la dimensión histórica en la hermenéutica. Argumentó que la comprensión de los textos no se limita a las reglas formales, sino que implica una conexión más profunda con el texto histórico y cultural en el que se originaron. Concluyendo, la dimensión histórica en hermenéutica subraya la necesidad de situar un texto dentro de un contexto histórico para lograr una interpretación más completa y precisa. Esto implica tener en cuenta cómo las palabras y las ideas pueden haber cambiado de significado a lo largo del tiempo y cómo las condiciones históricas pueden haber influido en la forma en que se expresaron y se entendieron en esa época. Otro punto importante de este texto que deseo resaltar es el paradigma interpretativo comprensivo en la hermenéutica. Este hecho se refiere a un enfoque que destaca la importancia de comprender y dar sentido a los fenómenos humanos desde la perspectiva de los sujetos que lo experimentan. Este enfoque hermenéutica busca ir más allá de una mera descripción objetiva de los hechos, para profundizar en la comprensión de las experiencias humanas y sus significados. Aquí algunos puntos claves que nos ayudan a comprender este paradigma interpretativo, como es el énfasis en la comprensión. Dice que en lugar simplemente de explicar o analizar fenómenos
Desde una perspectiva externa, el paradigma interpretativo comprensivo se centra en comprender las experiencias desde el punto de vista de aquellos que la viven. Esto implica considerar las interpretaciones y significados que los individuos asignan a sus propias experiencias. Después sigue la contextualización. La comprensión no puede separarse del contexto en el que se desarrollan las experiencias humanas, nos dice. Por lo tanto, ese enfoque hermenéutico presta especial atención al contexto histórico, cultural y social en el que tienen lugar los fenómenos que se están estudiando. Otro hecho clave dentro de este punto es la interacción entre el intérprete y el texto. La relación entre el intérprete, quien realiza la interpretación, y el texto, la obra o fenómeno que se interpreta, es crucial. La comprensión se logra a través de un diálogo interpretativo en el cual el intérprete se involucra activamente en el proceso, conectando su propia conexión con la del autor o el sujeto estudiado. Después viene otro punto clave aquí, es el reconocimiento de la historicidad. Se reconoce que las interpretaciones pueden cambiar a lo largo del tiempo y los significados pueden ser influenciados por el contexto histórico. La dimensión histórica es esencial para comprender completamente los fenómenos humanos. Y por último viene la sensibilidad cultural. La hermenéutica comprensiva también implica una sensibilidad hacia las diferentes culturas y la diversidad de perspectivas, de visiones, de conceptos. Reconoce que las interpretaciones pueden variar según el trasfondo cultural y la experiencia individual. Este paradigma interpretativo comprensivo ha influido en varias disciplinas, incluyendo la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología, proporcionando un marco teórico que destaca la importancia de la comprensión profunda y contextualizada de la experiencia humana. Este enfoque se asocia comúnmente con pensadores como Wilhelm Dilthey y Hans-Georg Gadamer en la tradición hermenéutica. Muchas gracias.